Perfecto. Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás? Buenas, bien. Yo ¿Qué tal? siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Ostras. Ahí así, a pelo, sin un aperitivo previo, unos cacahuetes. Has caído, ¿no? Ostras. Porque, hombre, no, está bien que empieces con esa pregunta porque es la pregunta que hay que hacerse. Bueno, yo me la hago a menudo la pregunta y, claro, lo difícil es tener una sola respuesta, ¿no? ¿Por qué hacer cine? Había un poeta que ahora mismo no recuerdo quién era, que cuando le preguntaban por qué hacía poesía decía porque la vida no es suficiente. Esa es una buena... Que ahora no recuerdo quién era, podría ser Pessoa, ¿no? Le pega a Fernando Pessoa, podría ser él, pero me parece una buena respuesta, aunque sea prestada, aunque no sea original mía, pero sí, esa impresión, ¿no? La vida no es suficiente. Por una parte, yo creo que a veces hay algo de... La experiencia de la vida a veces tiene algo de incompleto o de... Hay algún desacuerdo, algún desajuste en lo que es nuestra experiencia de la vida y parece que hacer cine puede ser una manera ¿no? de interceder. A veces también pienso que para los que hacemos cine o los que creamos algo, que cuando somos testigos de la belleza no nos basta con verla, parece que hay que consagrarla o hay que celebrarla, hay que hacer algo con ello, ¿no? con lo que encontramos de hermoso en nuestra experiencia del mundo. Sí, como si no bastase simplemente con verlo o experimentarlo, sino que hay que cantarle a esa belleza o hay que celebrarla o hay que... Sea como sea, ya sea para celebrar o para arreglar, pero da la impresión de que tiene mucho que ver con una relación con la vida, ¿no? Con el mundo. A veces también pienso que hago cine porque me permite hacer inmersión en las cosas de una forma que no podría obtener de otro modo, ¿no? A veces uno se siente como que gravita alrededor de las cosas, alrededor del mundo, pero que pierdes el contacto con las cosas, como que pierdes a veces estás en una especie de distancia contemplativa con tu propia vida, con lo que te rodea, y tengo a veces la impresión de que hacer cine me va a permitir hacer inmersión en el mundo, ¿no? Estar en las cosas, estar más en las cosas, ¿no? Ya estamos en las cosas, pero estar más, de una forma más intensa, más visceral, más, sí, penetrar en las cosas y tal. Supongo que esto mismo se puede hacer a lo mejor con otras artes, ¿no? Y ¿por qué el cine y no otra? Pues esto sí que, no sé si es una cosa generacional o es que yo particularmente desde niño el cine me ha encantado. Desde pequeñito, cuando mi padre me llevaba al cine, a mí me sobreexcitaba eso de ir al cine, ¿no? Eso de entrar en un espacio, en una sala, entrar en una puerta y de repente cambiar de dimensión, cambiar de mundo, cambiar de tal, me resultaba una experiencia fascinante. Y supongo que es por eso por lo que me he ido orientando hacia el cine y no hacia otras artes que quizás no las tenía tan al alcance de la mano en mi adolescencia o en mi infancia. ¿Qué te consideras más? ¿Guionista, director, cineasta? Porque has trabajado en muchas películas como guionista, con Eloy Enciso, con Mauro Herce, con César Layón. Sí, sí, cineasta diría yo, cineasta. Es una especie de genérico ahí que... Yo de hecho cuando me metí a estudiar cine en la escuela de cine no tenía ni idea de... Yo era muy ingenuo respecto a cómo se organiza el trabajo a la hora de hacer películas cuando me metí en la escuela de cine. Una especie de pasión por el cine, las películas, ganas de hacer yo mis propias cosas, pero siendo muy ingenuo respecto a cómo se hacen y tal, ¿no? Y ahí te forzaban a elegir una especialidad, lo cual para mí era como muy incómodo porque yo quería aprender de todo, de sonido, de producción, de guión, de dirección. En el fondo creo que lo que hay es el deseo, sin duda, de hacer yo mis películas, ¿no? Pero también disfruto mucho implicándome en películas de amigos cuando bueno, son amigos sobre todo con los que hay mucha afinidad y con los que me entiendo muy bien y me puedo enamorar fácilmente de su pasión. No sé, si hay un amigo que está encandilado con una idea o con un proyecto y tal, y por cercanía y por afinidad me transmite ese amor,
muy fácilmente me sumo, ¿no? y ayudo, me gusta contribuir, pero no sin pensar tanto en qué rol le corresponde a cada cual, ¿no? Sino una especie de cosa común que estamos haciendo, siempre hay un autor y a veces ayudas a ese autor y otras veces tú estás en la posición de autor y otros te ayudan. Yo lo entiendo como es simultáneamente una cosa muy autoral, por tanto muy individual, y simultáneamente muy colectivo el cine, ¿no? Y cuando trabajas con gente que son amigos, ¿no? Que no son compañeros de trabajo, sino que son realmente amigos, es muy bonito porque hacer una película es como una aventura, es un tiempo que te dedicas en cuerpo y alma a ese proyecto, es una aventura compartida y... Hostia, tú me has preguntado por si me siento más una cosa u otra y me he ido por... Bueno, qué sé yo, de todo. En todo caso, yo a menudo aparezco como co-guionista de películas para las cuales yo no he escrito ni una sola palabra. Es como un reconocimiento por el hecho de que como montador me he implicado en la escritura o en la concepción de la película más de lo que quizás le corresponde a un montador ortodoxo. Y entonces, como reconocimiento a esa implicación, me han dado el título de co-guionista. También porque son películas que se filman sin un plan muy rígido de rodaje, sin un guión de hierro, sino que se filman pues, de una manera muy abierta a lo imprevisible, muy abierta a lo que el rodaje te depare, a los dones que te da la vida, ¿no? Y entonces luego se llega a la sala de montaje con muchísimo material, con un material muy heterogéneo y sin una idea de relato definida. Y entonces el relato se encuentra en la sala de montaje. Es por esto por lo que creo que los montadores, sobre todo de las películas, no sé si documental es un término un poco equívoco, pero bueno, las películas que no son de pura ficción, ¿no? Los guiones se escriben en la sala de montaje. Las películas experiencias, ¿no? Que les llamo yo. Sí, puede ser, películas experiencia, películas viaje. Creo que es más interesante, la película es interesante, pero sería fantástico poder ver cómo hacíais la película. Pues son rodajes que en los cuales, te hablo ahora del mío, es un rodaje en el cual durante buena parte del tiempo yo no sé qué película estoy haciendo. Y estoy perdido y esto me genera mucha angustia. O sea, esto se dice ahora como no, yo estaba perdido y tal, pero no es nada divertido. Bueno, yo al menos lo vivo como una cosa muy angustiosa. Por otra parte, creo que para encontrar algo primero te tienes que perder. Entonces, como una condición previa al hallazgo, al descubrimiento, para que haya una revelación, primero te tienes que poner en disposición para que se dé esa revelación. Entonces das algo parecido a esto que se dice, ¿no? Del paso al vacío, ¿no? de que vas a hacer algo que no sabes hacer y aprendes un poco sobre la marcha. Es una película que no es la ejecución de un plan, no hay un plan previo escrito, concebido muy en detalle, muy minuciosamente que yo luego en rodaje voy a ejecutar, sino que yo me voy al rodaje con una serie de ideas, intuiciones, algunas cosas escritas, notas, cosas que observé que me gustaría... Quiero, por ejemplo, filmar a las 5 de la tarde este trozo, ¿no? Sí, o a veces son ideas abstractas, ¿no? Como me gustaría encontrar una buena metáfora para decir o para expresar una emoción melancólica del tiempo que se nos va, ¿no? Por ejemplo, una idea compleja o una emoción compleja, pero me gustaría encontrar la forma de filmar esto, ¿no? Y de pronto, pues mira, el movimiento de la duna, las arenas estas que van corriendo y tal, son como una especie de reloj de arena que nos hacen pensar en el tiempo que pasa. A veces son, ¿no?, la búsqueda de una cosa abstracta y otras veces son algo que ya vi y que me gustaría volver a filmar, ¿no? O me gusta mucho esta barquita saliendo a pescar en el amanecer con esa luz y tal. Vamos a hacerlo. Porque ya hiciste un cortometraje que se llamaba Con el viento. Sí. ¿Tiene que ver mucho el viento a la hora de plantearte tu primera película? ¿O era una zona que querías filmar y querías filmar esas casas resistentes de gente que vive a la deriva y a la otra orilla, donde vienen, digamos, forasteros y se van, pero ellos se quedan, ¿no? Sí. Y esa forma de resistencia en la película me gusta y el viento no consigue borrarla, ¿no? ¿Algo así? Está bien la observación, está así. El origen de la película, pues yo no tenía muchas ideas en abstractas en el arranque, era más bien una atracción hacia un lugar que veo y que me seduce, y personas que veo y que por su fotogenia y por su manera de estar en el mundo
me seducen, ¿no? Y siento como una atracción. Es tan sencillo como que sales a la calle y ves un rostro que te atrae. Pues esto es algo parecido. Esto es... Hacer una película es responder a una atracción, o sea, que tiene algo de deseo, ¿no? Quizás, ¿no? Esto no... La respuesta a tu pregunta, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que te llama y haces una película, esa es tu respuesta al llamado, a ese llamado. Hay algo que te llama, por las razones que sean, y no sabes muy bien por qué, creo. Yo creo que al origen no sabía discernir por qué. De la misma forma que no sabes por qué te gusta ese rostro más que el otro, simplemente te gusta, te atrae. Y pasa algo parecido cuando sacamos fotos, ¿no? Sacas fotos de cosas que te gustan, no de cosas que te disgustan, ¿no? Hay una relación de atracción hacia algo, una luz, una forma, un rostro, un cuerpo, un paisaje que te seduce y quieres como aprehenderlo, ¿no? Quieres como asirlo. Y con el cine hay algo de eso, ¿no? Como que quieres abrazar cosas que te gustan, que te llaman. En ese sentido es un acto un poco de amor también, hacia cosas que te llaman la atención, que te gustan, que te seducen, y vas a ellas con tu cámara, con la que sea tu herramienta de... Y entonces el origen de la peli es ese. Hay un territorio, un paisaje, un espacio, unos rostros, unas presencias, estos hombres que tienen una manera de estar en el mundo que a mí me resulta muy original, singular. Hay un tipo de tiempo suspendido en este lugar que yo lo presentí, o sea, visitándolos y pasando tardes con ellos, sentía una especie de suspensión del tiempo que también me parecía interesante, ¿no? Entonces creo que el origen de la peli es identificar unas coordenadas o un material, una materia prima de tiempo, espacio, figuras, paisaje que me gustan, ¿no? Y digo, coño, pues con esto podría hacer una peli. Y me lanzo a hacerla sin saber muy bien qué peli voy a hacer, ¿no? Y luego en el proceso de hacerla, en algún momento, me parece identificar esta emoción del tiempo, ¿no? Como tema, que no estaba al origen del proyecto, al origen, como te digo, es una atracción, pero luego en algún momento digo, coño, pues si aquí hay un tema, yo creo que es el tiempo, que por otra parte es el tema del cine, ¿no? En general, el cine es tiempo embalsamado. Y muchas veces lo que nos emociona del cine no son tanto ni las historias ni las anécdotas dramáticas que se nos cuentan. Muchas veces la emoción del cine viene de poder ver y revisitar y volver a ver cosas que fueron un día en un lugar y que han quedado registradas, ¿no? Y que están en una imagen en movimiento y vuelve a ser presente cada vez que las miras, ¿no? Aunque fueran grabadas hace 50 años, vuelven a ser presentes mientras las miras. Yo creo que la emoción del cine se parece mucho a la emoción que nos provoca ver un álbum de fotos antiguas, ¿no? Que nos conmueve, esa pseudo presencia de las personas que están retratadas, pues con el cine hay algo de pseudo presencia, están, no están, esto fue, pero ahora es porque yo lo estoy viendo, algo de esa emoción está ahí. Hostia, me estoy yendo por la rama, pero mogollón. Me has preguntado. Para nada, Manuel, es muy interesante lo que dices, porque empiezas con fotografías antiguas, porque a mí, viendo la película, no sé quién son más fantasmas, sino la historia que se me está contando, que debajo tierra hay vidas imaginarias, hay ciudades o leyendas, mitos, sí. O los que están allí ya son fantasmas, el viento lo ha enterrado todo, o los forasteros son fantasmas. O sea, veo muchos fantasmas en la película. hasta el viento que todo lo sepulta o sí. Que todo lo cambia constantemente. Yo creo que es el verdadero personaje de la película, ¿no? Sí, sí, está muy... Y se puede tocar ese viento, es como si fuera tangible, ¿no? De la manera que filmas. Por ejemplo, hay un momento en que la arena se va cayendo, sí. Es que parece otro planeta, o sea, no parece este. Y la idea esa de atemporalidad que tiene la película, sí. Porque no se ubica la película en ningún momento y puedes imaginar que es otro lugar que nunca has visto, ¿no? O que no conoces. Sí, pues está muy bien todo esto que estás diciendo. Esto luego me lo pasas por escrito, que lo vamos a reciclar para alguna sinopsis de... Sí, no, hay un fenómeno geográfico de ese lugar, que es que estas dunas de la zona en la que hemos filmado le llaman dunas móviles porque se van desplazando muy lentamente, siempre en la misma dirección, hacia el interior. Y en su paso van como enterrándolo todo, ¿no? Todo lo que se encuentra. Es un paso muy lento pero persistente, ¿no? Y a lo largo de años pues va modulando, redibujando un poco, ¿no? el paisaje.
Y a mí me pareció que esa era una metáfora muy sugerente, ¿no?, del paso del tiempo, la duna que avanza y esa arena que está siempre desplazándose, empujada por el viento, enterrando cosas, ¿no?, y como estratificando el lugar. La idea de estratos también la tenía muy presente, ¿no?, porque el viento no para de cambiar el territorio y da la impresión de que las cabañas de estos hombres que viven ahí dentro de poco quedarán sepultadas por las arenas, como ya lo está una cabaña, hay una escena en la que aparece una cabaña ya enterrada por la arena. Pertenecía a un pescador que murió hace unos años y nadie ha derribado esa cabaña, simplemente la arena hace su trabajo poco a poco, ¿no? Y esa es como una imagen un poco premonitoria de lo que pasará el día en el que no estén estos... Tartesos es una civilización... Hay muchos tartesos, ¿no? En la historia que vas a contar. Sí, a mí el Tartesos histórico no me interesa tanto, ¿eh? O sea, quiero decir, hablar de qué fue Tartesos y qué año, en qué época, no me interesa tanto. A mí me gusta más como es un pretexto para hablar del paso del tiempo y para hablar de que así como hoy estamos nosotros aquí, nosotros estamos sobre las huellas de otros que estuvieron antes y nosotros mismos generaremos el vacío que otros ocuparán en otro momento, ¿no? Entonces me ayudaba, la idea de Tartesos y una civilización perdida y enterrada bajo la arena, me ayudaba a hablar del paso del tiempo, ¿no?, y de que estamos aquí en nuestro paso efímero por el mundo, la fugacidad de las cosas, que eso, la conciencia de que estamos aquí para tan poquito tiempo creo que provoca una emoción melancólica que por otra parte es muy bonita porque esa emoción melancólica, o desde esa emoción nos agarramos a la vida también, ¿no? O sea, nos agarramos a aquello que todavía vibra y que todavía podemos tocar, o que las cosas que podemos acariciar todavía, ¿no? Entonces creo que la vitalidad muchas veces, o nuestra respuesta vital al mundo viene de la conciencia de que esto se acaba, sí, en algún momento. El momento de la canción, cuando empiezan a cantar los señores estos, sí, me recuerda a las películas de Peckinpah, a cuando empiezan a contar historias que o no han sucedido, o se están inventando, o ya no sucederán. Sí. Porque yo viendo la película me acordaba mucho de la balada de Cabell Hawk, la de Jason Robards, que lo dejan en medio del desierto en una cabaña y él resiste todos los forasteros y todas las hostilidades, sí, pero resiste porque su forma de vida es esa, no es otra. Y se morirá ahí. O sea, no sabe vivir de otra manera. Sí. Y a mí este tipo de resistencia en este mundo consumista, capitalista, a mí me emociona. Me emociona. Porque digo, me encantaría ser así. Me encantaría vivir en una cabaña en el mar. Pues probablemente de ahí viene esa primera atracción que te comentaba, ¿no? De encontrar algo que me seduce y quiero o quiero entrar en ello, quiero penetrarlo, quiero estar ahí. Posiblemente tenga que ver con que esa forma de vida habré identificado, habré sentido algo genuino y algo saludable quizás incluso, ¿no? Una manera de estar en el mundo que me atrae porque es una forma... Hay una capacidad de soportar silencio, de estar con uno mismo, de no huir, esa cosa de la huida hacia adelante, de ir acumulando cosas y de estar siempre en el ruido y en el movimiento, ¿no? Esa neurosis tan contemporánea, parece que ese lugar y estos personajes son una especie de forma de resistencia a ese devenir, a ese ruido del tiempo, ¿no? Al ruido de la modernidad. Parece alguna de esa atracción creo que está en el origen de esta película. Y lo que dices de, la peli de la balada de Cable Hawk, yo la vi hace muchos años y recuerdo que me gustó, no la tengo tan presente, alguna imagen, pero me gustó mucho y sí, creo que está bien la conexión porque estos hombres de mi película tienen hay un aliento de western un poco. Ellos le llaman ranchos a sus casas, a las cabañas estas de la playa. Salen caballos, sí, es un mundo un poco western. Sí. En la medida en la que son esta cosa del el gran horizonte, las grandes extensiones y las figuras solitarias. En el western generalmente son figuras que van colonizando un territorio indómito, van a gobernar ese territorio indómito y por tanto es un movimiento expansivo, ¿no? Van construyendo fuertes, peleando contra los indios, construyendo fuertes, tratando de gobernar ese universo. En el caso de mi película es un universo que está como replegándose, está ya no es expansivo, ya no es un movimiento centrífugo hacia afuera de colonización, sino que es un mundo que está siendo colonizado. Ellos son como los últimos
resistentes de una manera de estar en el mundo y la modernidad los va acosando de alguna forma, ¿no? Como cuando en Entonces, Tipo Salvaje se encontraban con el coche, ¿no? sí, como de repente Y una... hay algunos de esos que vuelan, como diciendo, este modo de vida muere, se ha muerto. Vosotros sois los últimos ya, o los fantasmas de los últimos. Sí, tiene un poco ese tinte un poco crepuscular. El western casi siempre es crepuscular, ¿no? Siempre es un poco el final de un mundo. Hay pocos western que no hablen del final del western. Todos los western hablan del final de esa época, parece. Y es verdad que esta peli que hemos hecho nosotros tiene un poco... Tiene un poco esa música crepuscular de algo que se acaba, pero creo que también tiene, yo creo que también tiene una cosa vital de reafirmación de lo que está vivo, de celebración, hay momentos también, ¿no? Luminosos. Sí, porque ellos son me gustaría creer que los hay. Una energía y una vitalidad, porque para vivir ahí no es fácil y resisten. Resisten las hostilidades atmosféricas y las hostilidades turistas y todo lo que... Exacto, y ellos siguen reafirmándose por un carácter vital que tienen, de aferrarse a la vida, no aferrarse al objeto o al consumo, sino a la vida. Sí. Y eso me gusta. Creo que hay una cosa que también ayuda un poco a esta sensación que tú has tenido, que es el hecho de... Nosotros hemos filmado en diferentes estaciones del año. Para mí era importante porque es un espacio que atmosféricamente se transforma bastante en el curso de las estaciones y también para tratar esta emoción del tiempo me parecía que era útil y... Aparte de cambiar lumínicamente y atmosféricamente el paisaje, cambia mucho el hecho de que durante el invierno es un sitio un poco fantasmal, silencioso, y en verano llegan los pobladores, llegan los turistas, veraneantes, etcétera, ¿no? Pero esos pobladores vienen y van, igual que esos camiones de turistas que aparecen en algunos planos, que es como un tránsito, algo que llega de no se sabe muy bien dónde, pasa por delante y se pierde, no se sabe muy bien dónde tampoco, ¿no? Son como presencias efímeras y en contraposición a estas presencias efímeras o estacionarias del verano, de tal, están estos hombres que están inscritos en el territorio, ellos son testigos del paso de todo ese movimiento, ¿no? Hay peregrinos también que pasan camino en una especie de romería, ¿no? Una peregrinación, están los veraneantes y tal, y ellos permanecen ahí como clavados en el lugar, ellos tienen esta cosa telúrica de que pertenecen al sitio, ¿no? Son una forma de viento también ellos, ¿no? ¿Una forma de viento? Bueno, aquí te has lanzado ahí. No, porque ellos también, o sea, tienen su punto en el paisaje, ¿no? El paisaje, ellos también cambian el paisaje. Sí. Porque hay una forma humana dentro de ese viento que es imposible de detener, pero ellos es como resisten hasta el viento. Sí, están esculpidos por el viento, ¿no? Ahí, sí, eso suena... Hombres de arena. Sí. Algo así, ¿no? Yo también, me gusta mucho un plano ahora que comentabas en el invierno, cuando el chico va en bici y se abre el plano, ves el plano general y ves todos los apartamentos, todas las casas cerradas, como un lugar de invierno, ¿no? Son las ruinas del futuro, yo creo, porque en la película se habla de aquellas ruinas de Tartesos que buscaban los arqueólogos. Vemos estas cabañas de los pescadores que están en un estado muy precario y que entendemos que la arena también se las devorará o las sepultará en un futuro. Y luego vemos esa ciudad un poco fantasmagórica, la filmamos, el pueblo balneario ese que queda al lado lo hemos filmado en invierno porque eso le da un aspecto un poquito menos habitable, ¿no? Un poco más frío, más enrarecido. Se parece el Playtime de Tati, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? sí, exactamente. Esa sensación, ¿no? Sí. Como de falso, como si nadie pudiese vivir ahí, ¿no? Como si robotizado, ¿no? Algo así. Sin memoria, son espacios sin memoria, son lugares que no han sido habitados, no tienen una especie de espacios raros, son geometrías extrañas además, ¿no? Que después no aparece nada de esto en toda la película, en la cual vemos las formas muy sensuales de las dunas, ¿no? Y esa naturaleza como muy pura, muy primitiva, y las cabañitas que tienen un aspecto un poco arcaico y tal, y de repente aparecen estos edificios con esas geometrías y provoca un pequeño desconcierto, ¿no? Un pequeño choque como un choque de frío-calor, ¿no? De venir de la naturaleza y de pronto estas geometrías... Eso está muy bien porque están hablando de ahí tú qué trabajo tendrás y tal, sí. Y ahí es como la estabilidad es esto, ¿no? Sí. O sea, la vida estable es esto, aquello es la aventura, y lo otro es lo arraigado, ¿no? Sí. ¿Y cómo encuentras este lugar?
Bueno, yo siempre he veraneado en ese pueblo que sale al final de la peli, es como con el sitio al que iba con mi familia y sigo yendo con mi familia a veranear. Y a un paseíto de distancia llegas a la playa virgen del Parque Nacional de Doñana, donde viven estos hombres en sus cabañas. O sea que realmente son... Y esto creo que es interesante, que ese mundo que presentamos un poco romántico, un poco tal, y que uno puede percibirlo casi como si fuese una isla detenida en el tiempo, fuera de nuestro mundo. Te veo preocupado. No, está... Vale. Porque voy mirando a ver si pasa algo. No, bien, está bien que controles porque a mí se me va la olla con... Bueno, pues que ese mundo aparentemente como tan escindido del nuestro, tan apartado del nuestro, una cosa como una especie de isla flotante a la deriva, fuera del tiempo, me parece muy interesante plantearlo en esos términos, pero para que gradualmente vayamos descubriendo que ni el mundo ese está tan escindido, ni que estos tipos viven tan libres y tan alejados de la modernidad y del orden racional de nuestro mundo urbano, que es como otro orden más racional, menos natural, menos salvaje, más controlado. Por eso aparecen esas figuras de los funcionarios del parque, que son como unos controladores que van midiendo el perímetro de las cabañas, asegurándose de que no las amplían. Y sí, lo interesante es que el tránsito de un mundo a otro es un simple paseo. Caminas un poco y pasas de una ciudad balneario típica de la costa del litoral español a una especie de paraíso de arena que es como un lienzo en blanco también, ¿no? Ese territorio tan blanco de esas dunas inmaculadas y tal, es como un espacio que se presta mucho a la fabulación, ¿no? Porque está vacío, es un espacio vacío, es como un lienzo en blanco, entonces parece que invita a que lo llenes de fábulas. Supongo que por eso también aquel arqueólogo quiso soñar con una ciudad enterrada ahí, ¿no? Porque es un lienzo en blanco en el cual proyectar los frutos de nuestra imaginación, ¿no? Los frutos de nuestro deseo. Aquel señor pues soñaba con una ciudad fantasma y yo, no sé, seguramente algún tipo de paraíso perdido también proyectaba yo en ese lugar, ¿no? Es como un lugar propicio para buscar paraísos perdidos, parecía. ¿Cómo es el trabajo con Mauro Erce? Porque sí. La fotografía es fantástica, los encuadres. Es una película que visualmente hay una búsqueda de que lo que se vea se tiene que ver bien y los cuadros tienen que ser como transmitir esa soledad, ese viento, esa atmósfera, ese paisaje, o sea, lo tienes, o sea, como si tú pudieras, el espectador pudiera estar ahí, ¿no? Todo eso lo consigue, el encuadre, el sonido, sí. está todo muy trabajado. Sí. ¿Cómo fue bueno, con Mauro os conocéis, ¿cómo fue el trabajo? Sí, Mauro es muy buen amigo mío, nos conocimos estudiando cine en la Escuela de Cuba y tenemos mucha afinidad a muchos niveles, pero sobre todo en cuanto a cine, pues compartimos muchos gustos de cineastas que nos gustan a los dos incluso una manera nos entendemos en la manera de cómo pensar el cine y él es un gran director de fotografía, con mucha sensibilidad, mucha intuición. Él es cineasta más que director de fotografía, creo yo. O sea, él piensa muy en cine, ¿no? Pero resulta que se le da muy bien lo de la fotografía. Y entonces, claro, bueno, hemos hecho otras cosas juntos previamente, los dos hemos participado en películas de otros amigos y luego yo monté su película Death Flew Ahead, que se hizo un poco a la par que la mía, más o menos se estuvieron gestando en paralelo. Supongo que necesitabais aire, ¿no? Por pasar de la opresión del barco pues seguramente ese cambio sentaría bien seguramente, si no habría sido un poco duro. Era como terapéutico. Sí, seguro. ¿Y qué te iba a decir? Se me ha ido la... Ah, bueno, pues sí, pues bueno, por una parte yo creo que nos gusta un cine un poco... Un cine que sea una experiencia un poco, ¿no? O sea, películas que no son para ser vistas, sino que son para ser experimentadas o para ser películas que las puedes habitar un poco, ¿no? En ese sentido creo que tratamos de proponer como una experiencia inmersiva
y claro, para ello es fundamental el trabajo, o sea, un cuidado muy minucioso con todo lo que tiene que ver con la piel sensible de la película, ¿no? Las imágenes, el sonido, la duración. Son películas muy cinematográficas, ¿no? Porque al final están muy trabajadas desde ahí, desde el cuidado y el cariño que le ponemos a la imagen, al sonido, a la relación entre los planos, encontrar la justa medida desde la cual mirar. Son películas un poco musicales, creo, también, en tanto que las secuencias no se suceden según relaciones lógicas de causa y consecuencias, sino que trabajamos como progresiones más sensoriales, yo creo que musicales, son películas un poco musicales. A veces el orden de secuencias no responde tanto a un enunciado lógico, sino que responden más a una especie de itinerario emocional, o no sé cómo decirlo, pero bueno, en definitiva que sí que... Y bueno, y luego hay una cosa que creo que es importante señalar también, que la película a veces la gente la califica de documental, y yo lo puedo entender porque hay un sustrato de realidad. No lo es, ¿eh? No sabría cómo definirla. Yo tampoco diría que hay una relación con la realidad. Hay muchas mezclas de género, de documento, de Sí. ficción, hay muchas cosas. Sí. Y yo no sé hasta qué punto, cuando los chavales jóvenes están hablando, eso tiene que ver con una realidad suya propia o una realidad inventada por ti, no lo sé. Tampoco, a mí me da igual eso. Es una sí, no película importa, que me transmite cosas o no me transmite. Yo creo que uno anda siempre buscando una verdad, pero para llegar a la verdad a veces tienes que recurrir al artificio, a la mentira. A veces se llega a la verdad a través de las mentiras o a través del artificio, y a veces no, a veces el ser testigo de algo también te brinda como una especie de revelación, ¿no? Simplemente mirar de la forma adecuada a veces te propicia una revelación, o qué sé yo. Yo he probado diferentes estrategias, una película heterogénea, o sea, no es, hay algo de documental, hay ficción, no es mi preocupación ponerle un nombre u otro, que cada cual decida si lo que acaba de ver es un documental o es otra cosa. Yo lo considero una película y punto, ¿no? Y ya, y lo demás son etiquetas que no, exactamente, o propone una emoción que tiene algo de verdad y te la crees esa emoción, o no te la crees, ¿no? Y da igual si... Y bueno, y entonces lo que sí te diría es que yo no tenía tanto la vocación de documentar una realidad. Yo no me proponía voy a registrar esta realidad que me parece muy interesante y se la voy a enseñar a los espectadores. O sea, yo no era el intermediario entre una realidad y el espectador. No conocemos nada de ellos. No. Ni falta que hace. Ni falta que hace, porque yo en realidad creo que ellos son el material. Del paisaje. Sí, pero son como mi barro, un poco. Yo tenía la impresión de decir, estos rostros, este espacio, estas casas, este paisaje, tal, este es como la materia prima con la que yo trabajo para construir una nueva realidad, que es la que está en la pantalla, que se parece a su modelo, pero que no es una copia de su modelo, es otra cosa. O sea, es una realidad transfigurada. Y para transfigurar esa realidad original en esta otra realidad cinematográfica, ese ejercicio de transfiguración se hace a través del cine, a través de los rudimentos con los que trabajamos los cineastas, ¿no? Y todo este largo rodeo, de nuevo, para responder a tu pregunta acerca del trabajo con Mauro Herce, ¿no? De alguna forma, él es un cómplice importantísimo para, desde la imagen, convertir esa realidad en otra nueva realidad, más poética, más evocadora, más resonante. La película se presenta en Berlín. ¿Cómo fue la respuesta al público? Los alemanes, un público de festival internacional. Yo no sé medir nunca esto, la verdad. Me preguntan cómo ha ido. Digo, hostia, no sé por qué. Pero bueno, siempre. Las sensaciones sí, es un poco ahí intangible todo esto, pero las sensaciones fueron buenas. Para empezar, se llenaron las salas y eso ya fue una alegría. Fueron 4 pases, más un 5.º pase para prensa, y los 5 pases estuvieron en la sala llena. Y yo no me lo esperaba, porque en Berlín hay tanto que ver, tantas películas, que yo pensaba que la nuestra, por ser una peli pequeña de un director que es su ópera prima, ¿no? Que como en mi caso, pues yo me imaginaba que podíamos quedar un poco eclipsados por todos esos grandes títulos que pasan por Berlín, ¿no? Y no, para mi sorpresa la sala se llenó, entonces yo ya con eso, joder, yo estaba emocionadísimo. Y luego algunas personas se me acercaron
y me comentaron cosas con bastante entusiasmo. A mí me dio la impresión de que comunicó, de que el público alemán no es un público, bueno, si somos todos lo mismo al final, si no existe esta cosa de, o sea, hay particularidades culturales y tal, pero que al final somos lo mismo. También la enseñé en Hong Kong y no tuve la impresión de que el público de Hong Kong conectase con mi película menos que un espectador de Sevilla, de donde yo soy, o sea que no, el lenguaje del cine y las emociones con las que trabajamos creo que trascienden lo local. Y aunque pueda haber un puntito de folclore en mi peli, en algunos elementos, creo que hay alguna pinceladita de folclore, pero me gusta que la haya porque eso ayuda a ubicar la película geográficamente, territorialmente, ayuda a localizarla, pero creo que se trasciende ese folclore y la peli va bastante más allá, ¿no? Creo, me gustaría pensar. Y no, yo creo que gustó en Alemania. Hubo una chica que se me acercó en el tercer pase para decirme que era la segunda vez que iba a verla, y ya solo con eso, bueno, pues un tesoro que te llevas, ¿no? Decía, hostia, que haya alguien que me dijo que le había resultado muy misteriosa y muy fascinante y que había vuelto a verla, ¿no? Pues ya solo eso, no sé el resto de alemanes que la vieron, qué pensaron, pero yo me quedo con eso, ¿no? Que me encantó, me encantó que me lo dijera, sobre todo, ¿no? Me pegó un subidón, sí. Y ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador, o una de tantas. No puedo, ¿una? ¿Solo una? Hostia, no, si me permites que te diga 10, de acuerdo, pero si no, no entro en tu juego. Si me dices una no puedo. Una de ellas. Un director, ¿no? También. Uno tampoco, a mí me encanta hacer listas de directores favoritos, pero te tengo que decir 10, no te puedo decir uno. Por ejemplo, para acotarlo más, porque ya sé que es una pregunta demasiado genérica, ¿en qué directores pensabas cuando estabas montando la peli? ¿O qué directores te venían a la cabeza? ¿O novelas? ¿O canciones? ¿O música? Sí, las influencias pueden ser muchas, ¿no? Pero luego lo que es cierto, en realidad no es tanto cuando montas la película ni cuando filmas. Yo creo que las referencias están ahí gravitando alrededor tuya más en el proceso de pensar la película, porque te dan seguridad, o porque la inseguridad del infinito, antes de filmar, es como un infinito de cosas, ¿no? De posibilidades, porque todo se puede hacer. En cambio, ya en la sala de montaje ya trabajas con un material finito. Ahora a mí me están viniendo dos referencias. Ahora te diré los míos y a ver si coincidimos. Mira, dime. Tú primero. No, bueno, lo que te vengo a decir es que las referencias existen ahí un poco en el inicio, cuando buscas como una afiliación o tal, pero que luego se desdibujan porque al final trabajas con cosas que están vivas, sí, y que desplazan y borran todo lo demás, ¿no? Cualquier referencia que tú tengas desaparece. Es absurdo extrapolar una idea de otro lugar a acá, ¿no? Aunque seguro que he aprendido mucho y yo me he impregnado mucho de las cosas que me gustan, que son muchas, ¿no? De cine, hay cineastas a los que vuelvo mucho, por tanto es probable que me hayan dejado cosas, ¿no? Que gente a la que admiro mucho, como son Chaplin, Pasolini. Me encanta Pasolini, me gusta él, no solo su cine, sino Pasolini, él me encanta. Me gusta mucho, por hablar de uno más reciente, Kiarostami, que creo que es el último gran maestro, un poco. O sea, es el último que le ha dado al cine, ha contribuido mucho al cine. Me encanta Osu, me emociona mucho John Ford, Nicolas Ray. Hitchcock me encanta, Tarkovsky, qué sé yo. Pues mira, muchos, las dos referencias que estoy pensando, por ejemplo, todo cómo está filmado el agua, el sol bañándose, para mí me ha acordado mucho de Sorolla, del pintor. Ah, bueno, sí, claro, Sorolla lo tenía muy presente, y tenía ahí, yo me hago... Y cómo los rayos del sol van moldeando el agua. Sí, es que es muy sensual, y esa sensualidad de Sorolla, de la luz y de la piel, de los cuerpos desnudos de la playa, el agua que los baña, hay algo ahí en la orilla, ¿no? La orilla en Sorolla es como... Están buscando como clochina en el coquina, sí. Coquina están buscando, sí. También me acuerda cómo lo bañas y cómo lo encuadras. Me acordaba de Sorolla. Y otra referencia que es un poco ya más extraña, un cineasta japonés, Hiroshi Teshigahara, La mujer de arena o de la arena o algo así. Sí, esa peli es maravillosa también. Que está todo el rato la arena cayendo. Sí, yo esa peli la vi hace bastante tiempo.
Y me daba miedo volver a verla porque digo, coño, recuerdo que era un mundo... Yo recuerdo mi sensación de, al terminar de ver aquella película, yo tenía la impresión de que tenía arena en la boca. De que se me había metido la arena por las orejas, por el pelo, por la ropa y tal, ¿no? En ese sentido era muy sofocante y muy táctil, era una película muy táctil con la arena. Y sí, algún parentesco, pues, aunque aquello era medio de terror y tal, una cosa más... ¿Consigues que el viento tenga forma? Pues yo es lo que pensaba, la forma del viento. Y me acordaba también de la de Jory Stevens, el viento. Él tiene problemas de respiración y se va a los sitios donde hace más viento. Y hace mucho viento en la película y él empieza a hablar sobre el viento, sobre la importancia del viento y cómo el viento cambia los paisajes. Pues eso me acordaba viendo tu película. Pues Manuel, un placer hablar contigo de tu película. Disculpe, te habrás empachado, ¿no? Porque me he metido, yo me siento empachado de escucharme a mí mismo porque como ya me repito un poco inevitablemente y hablas con uno y con otro y los coloquios de las pelis y tal, y ya me oigo hablar y digo, hostia, vaya chapa que le estoy metiendo a este hombre. No, para nada, Pero, ¿no? Yo creo que la recepción es muy diferente, es una sensación tuya. Vale, ojalá que sí. Gracias. Espero que sea así. A ti.